Seguimos conversando con Francisco Tudela, ex canciller del Perú. ¿A qué obedece el armamentismo chileno? Ellos, claro, tienen dinero, tienen el fondo del cobre, pero ¿a qué obedece? ¿Tiene que ver con las inversiones que tienen en otros países, por ejemplo en el Perú? Es decir, como una suerte de seguridad de última instancia, o No, tiene no lo creo. ¿a qué obedece? Yo creo que así como los burócratas se inventan su propio trabajo y terminan generando sistemas complicados, las Fuerzas Armadas, si no son supervisadas de cerca por políticos competentes que conozcan del asunto, también se inventan sucesivas hipótesis hasta plantear un verdadero apocalipsis. En el caso de Chile, esto es la hipótesis vecinal 3, la HB3. La HB3 es la hipótesis central de conflicto, la hipótesis central de vulnerabilidades de las Fuerzas Armadas de Chile. Esto es que va a librar un conflicto simultáneo contra sus tres vecinos. Es una hipótesis apocalíptica que corresponde probablemente a los años 70. Yo diría que en la América Latina de hoy esto ya no es vigente. Y aparece detrás de esta hipótesis apocalíptica un segundo elemento. Y el segundo elemento es el acceso ilimitado a recursos económicos. Y entonces la HB3 es el pretexto ideal para gastar esos recursos en tener unas fuerzas armadas. Este canon del cobre. El canon del cobre, superpotentes, que naturalmente le deben dar mucha satisfacción a los militares que las comandan, pero que son carísimas para cualquier país en cualquier circunstancia normal. Por lo tanto, el planteamiento del Perú no debe ser competir con eso. El planteamiento del Perú debe ser únicamente estar en una capacidad orgánica, estructurada, bien pensada en el siglo XXI de defenderse de cualquier hipótesis interna o externa que amenace su seguridad nacional. ¿Tiene alguna opinión acerca del núcleo básico eficaz, este concepto diseñado por Alan Wagner? El núcleo básico tiene una historia muy antigua que no es peruana. Lo inició el presidente Carter con el Rapid Deployment Force en la década del 70, a finales de los 70, después de la crisis de Vietnam. Siempre estos núcleos responden a una crisis real. Las Fuerzas Armadas peruanas han pasado por una crisis real que ha implicado la hiperinflación, que significó en su época un desarme real, porque un país con hiperinflación no puede comprar ni una bala, la guerra contra la subversión en condiciones complicadas, la corrupción en ciertos sectores militares que llevó a una reacción antimilitar que, de continuar de manera irrestricta, tiene un efecto nefasto en la moral de las Fuerzas Armadas. Alguien ha dado el argumento, por ejemplo, de que el espía de alguna manera es un espía porque las Fuerzas Armadas están mal pagadas. Eso a mí me parece un argumento inadmisible. No, claro. Con ese argumento, Grau, al cual probablemente no le habían pagado 6 meses, no hubiera zarpado nunca del Callao a Puntangamos. Con ese argumento, Bolognesi, al cual probablemente no le habían pagado hace un año, o Cáceres, al cual nunca le pagaron, bueno, esos eran no hubieran luchado. Caballeros con cierta fortuna, seguramente, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver la fortuna, porque hay un sacrificio personal que va más allá de la fortuna. Entonces, a lo que yo voy es que el argumento de los sueldos, de los argumentos económicos, no son argumentos para justificar estas cosas, pero sí la moral. Cuando las Fuerzas Armadas tienen la moral baja, es más fácil que estas cosas ocurran. Y eso probablemente ocurre en el Perú. O probablemente ocurre en el Perú. Hemos pasado por una fase muy difícil. La guerra del Cenepa fue peleada en condiciones difíciles, eso no es un secreto de Estado.
y es evidente que nosotros necesitamos una repotenciación, no una carrera armamentista, repito por enésima vez. No se trata de competir con Chile, no se trata de igualar a Chile, pero se trata de tener una fuerza armada adecuada al siglo XXI y en capacidad de enfrentar las vulnerabilidades internas, como lo del BRAE, o externas, que podrían ser cualquier cosa en Esto las fronteras. supone un nivel de inversión bastante más alto del que